Un chico de piel blanca, bastante que se podría decir que era como piel pálida. Era de estatura baja, más o menos medía 1,60 m, y era conocido en su pueblo por siempre ir vestido de negro. Él era una de las personas que las etiquetan como los estereotipos negativos de la sociedad. Un chico el cual siempre se le veía pasear por las calles completamente solo, con una navaja en su bolsillo derecho, que con esta disfrutaba de asesinar gatos o perros en los cementerios en altas horas de la noche. Salía de casa en las noches con sus manos lavadas y limpias, para después regresar con estas bañadas en sangre de animales callejeros. Ese es uno de los muchos testimonios que dio su madre antes de que este chico desapareciera. Y dígame señora, ¿cuál es el nombre de su hijo? La señora con sus manos temblorosas y con la mirada baja, se limita a responder. Él, se llama Billy. Con esta sencilla presentación, es con la que te doy la bienvenida a escuchar esta historia, mi querido espectador. Jeff the Killer no es el único asesino cruel de sangre fría que existe en este podrido mundo. Así que ponte cómodo y escucha con atención, porque este es el origen de Billy el psicópata. Billy era un estudiante que cursaba el primer grado de la secundaria. Era un chico el cual a muchas personas no le agradaba mucho que digamos, ya sea por sus gustos raros por la música, o por sus ropas negras que no dejaban que su apariencia tétrica se fuera de su ser. También porque no era muy sociable, o la más probable es porque siempre traía armas al colegio, y sus compañeros no se le acercaban por obvio temor. El profesor de Billy ya tenía prácticamente una colección de navajas en su escritorio. En total ya eran como 24 navajas. El profesor en una de las muchas veces que lo llamó a su oficina para dialogar con él del porqué de lo que estaba haciendo, le preguntó: ¿por qué traes estas cosas a la institución si sabes que te las van a quitar y te restarán puntos en tus asignaturas? Billy respondió algo tan sencillo que hizo que se le erizara la piel a su profesor. Ni siquiera lo miró a los ojos cuando le dio la siguiente respuesta: las traigo solo para jugar. El maestro, con mucha inquietud dentro de su ser, trata de preguntarle algo más sin que Billy note que su profesor en el fondo siente temor hacia él. ¿Y a qué se supone que juegas con estas cosas? Billy le responde nuevamente preguntando: ¿quiere jugar conmigo? Billy le responde a su maestro con esa otra pregunta, pero dicha de una forma que solo un loco podría decir. El profesor lo manda a clases sin responder a su pregunta. A las 10 de la noche de ese mismo día, el profesor de Billy se encontraba en una solitaria parada de autobuses esperando la buseta que pasara lo más posible para llevarlo a su hogar. De repente, el profesor siente un metal bastante frío enterrándose en su espalda. El profesor acababa de ser apuñalado por Billy, su propio estudiante. El profesor cae al suelo sin poder reaccionar en defensa personal debido a ese horrible dolor que lo inmovilizaba. Billy se acerca a su maestro y le dice al oído: es descortés no dar respuesta a una invitación. 7 de la mañana en punto. A los alumnos los cuales recibían clases por parte del maestro ya fallecido la noche anterior, se les da la triste noticia. Varios lloraron por el profesor ya que en realidad era muy querido en la institución por los docentes y todos los estudiantes. Bueno, excepto de uno solo. Y ustedes ya saben a quién me refiero. Billy con el pasar del tiempo se hizo más temido por los compañeros de su colegio. Habían incluso algunos que pensaban que él fue el que asesinó al profesor, pero esas teorías se consideraban improbables por los demás. ¿Cómo pensar que un niño de 14 años pudo asesinar a su propio maestro? Billy, al haber experimentado lo que es asesinar a una persona, le hizo sentir de alguna manera excitación, tanta que en las noches recordaba aquel horrible acto y comenzaba a masturbarse. Desde ahí Billy supo que quería más y más asesinatos hechos por sus manos para así poder sentir lo que para él eran bonitos sentimientos y hermosas sensaciones. Con el pasar de los meses, 15 compañeros de la clase de Billy desaparecieron misteriosamente y nunca se supo el paradero de cada uno. La institución educativa estaba muy preocupada por estos horribles hechos. Fue entonces cuando las sospechas sobre Billy comenzaron a crecer más y más. Billy fue interrogado varias veces por la policía, los docentes, e incluso los padres de los chicos desaparecidos. Pero nunca pudieron confirmar ninguna sospecha. En realidad Billy es un ser exageradamente inteligente, y sacarle verdades solo con palabras y diálogos era literalmente imposible.
Las sospechas se descartaron con el pasar del tiempo. En el salón de Billy solo quedaban 13 estudiantes, y ese día se sumaba otro más para quedar en un total de 14. Era una chica de cabello largo y de color negro, su sonrisa y expresiones faciales eran inexplicablemente preciosas, su estatura era casi la misma que la de Billy, y sus ojos. Era de lo más hermoso que podría habitar en aquel hermoso ser humano. A esta chica le tocó sentarse justo detrás de Billy. ¿El destino quizás? Es una de muchas preguntas que se dicen después de aquel incidente. Billy al ver aquella hermosa creación de la naturaleza humana pensó: qué hermosos se verían dos cuchillos en sus preciosos ojos. Billy se gira 180 grados para poder verla de frente. La clase entera al ver esa acción por parte de Billy quedó sorprendida, incluso la maestra que sustituía al maestro difunto. Billy la saluda formalmente y le pregunta absolutamente de todo, incluso hasta le pudo haber preguntado sus creencias religiosas, pero yo diré lo más destacable. Su nombre era Laura, su edad 14 años, vivía a unas cuadras de la casa de Billy, era huérfana solamente madre. No tenía hermanos. Su hobby era la lectura y ver series de anime. A Billy la verdad le importó una mierda casi toda esa información, pero aún así había algo en ella que no le hacía perder el interés. Al cabo de unas semanas Laura y Billy se hicieron muy amigos. Ya incluso habían rumores que ellos se daban besos a las salidas del colegio. Bueno, ustedes saben, típicos rumores colegiales. Llegó el día en el que Laura y Billy se hicieron novios, y es ahí donde ya todos en la institución descartaron las posibilidades de que Billy haya sido el culpable de la muerte de aquel profesor, ya que lo veían como un niño completamente normal, que simplemente lo que necesitaba era algo de afecto y cariño. Fue el peor error que todos ellos pudieron cometer. Con el pasar del tiempo, exactamente cuando Laura y Billy llevaban 6 meses de novios, Laura ya le había confesado a Billy que su padre ya había abusado sexualmente de ella varias veces. En una persona normal, estas clases de confesiones causarían odio y repudio hacia el agresor, ¿no lo creen? En cambio, Billy al recordar esos hechos confesados por Laura solo le causaban mucha risa. Pero no una risa normal, sino una risa en la cual una persona puede deducir que este tipo está por hacer algo. En una fría y solitaria noche, Billy ya se hallaba en una esquina cerca de donde trabajaba el padre de Laura. Billy vestía sus ropas negras de siempre y con una sudadera del mismo color con la capucha puesta. Billy vio que su víctima se acercaba caminando tranquilamente hasta pararse al lado de él. Billy dedujo al instante que tal vez había llamado un taxi. Billy decide actuar como un vagabundo y pedirle dinero para poder de alguna forma entrar en conversación con él. El hombre decide darle las primeras monedas que pueda sacar de su bolsillo derecho. ¿Hacia dónde se dirige, señor?, preguntó Billy con una voz exageradamente calmada. Hacia mi casa, ya estoy muy cansado de tanto trabajo por el día de hoy, contestó el hombre. Ya veo. ¿Por casualidad, usted tiene hijos?, pregunta Billy de manera que la conversación dure lo suficiente para poder lograr su cometido. Sí. Tengo una hermosa hija, se llama Laura. La amo con el alma, y haría lo que fuera necesario para verla feliz, contesta el hombre con aparente sinceridad. Hipócrita estúpido, dijo Billy dentro de sus pensamientos. Su sed de sangre se hizo más grande con haber escuchado las palabras que salieron de la boca de ese desgraciado. Usted me recuerda a un hombre del cual abusaba sexualmente de su hija. Al decir eso, el padre de Laura se sintió un poco incómodo, al sentirse identificado con ese comentario. Billy continúa hablando. La niña aquella en desesperación psicológica, le rogaba a su propio padre que se detuviera, pero el hombre en sus deseos sexuales no hacía caso a sus súplicas. Se dice que ese tipo trabajaba en el edificio 2 cuadras a la derecha de donde usted y yo estamos parados. El padre de Laura, al sentirse más y más identificado con las palabras frías de Billy, comenzó a sudar frío y lo miraba con un poco de temor. Billy continúa hablando. Aquel sujeto terminaba de trabajar a las 9 en punto de la noche, pero se quedaba 2 horas más charlando con sus colegas del trabajo, para después pedir un taxi a las 11 de la noche, y venir a esperarlo aquí donde usted y yo estamos parados exactamente a las 11:05 de la noche. El padre de Laura temblando observa su reloj de muñeca, y la hora es la misma que Billy en medio de aquella historia acabo de decir. ¿Y tú cómo sabes todo eso?, fue la última pregunta que el padre de Laura le hizo a aquel escalofriante hombre encapuchado.
porque yo soy el único testigo que existe de su muerte. Recuerdo que aquel hombre fue apuñalado en el cuello unos 5 minutos antes de que llegara el taxi que pidió. El nombre de aquel fallecido sujeto era Carlos. El padre de Laura, al escuchar a Billy decir su nombre, se giró para defenderse, ya que vio como Billy saca un cuchillo muy afilado. Los intentos de salvar su propia vida fueron en vano y Billy logró su cometido. Apuñaló al padre de Laura en el cuello y decide irse caminando y dejarlo ahí para que muera desangrado como una completa sabandija, que al fin y al cabo eso era lo que era aquel hombre. La policía encontró el cuerpo del padre de Laura esa misma noche, gracias a la llamada que hizo un taxista que iba a recogerlo. La policía no pudo deducir nada, solo que fue asesinado después de pedir un taxi para su propio servicio. Un mes después, se ha viralizado en internet las fotos del chico que hoy se conoce como Billy el psicópata, responsable de haber asesinado al resto de sus compañeros de clase. El asesinato del padre de Laura, que en esos momentos era su novia, también se llegó a la conclusión que fue el responsable del asesinato de su primer maestro, que era el que más le llamaba la atención, y que fue asesinado en la parada de buses. Y por último, responsable de la muerte de su novia, que fue encontrada en su casa con 2 cuchillos clavados en sus ojos.